Mi nombre es Fernando Ruiz, estudié composición musical y tengo por ahí algo de obra interesante, creo. Psicología de nomenclatura transpersonal y hago investigación de la tradición mexicanista y de ahí he elaborado una teoría que se llama Teotzin, que es vincular a la psicología con las tradiciones mexicanas más antiguas. Estudié ciencias de la comunicación, he escrito muchas películas comerciales y actualmente dirijo un programa en Televisa Univisión en Guadalajara. Ese tema al que se me ha invitado, que dé un toquecito de experiencia, es teología de la liberación. Tema por demás interesante. Recuerdo, yo estudié en la preparatoria popular, cuando estaba en la calle de Liverpool, 1900 Carranza, después se pasó a Nonoalco, etcétera, y era prima hermana de la preparatoria de Tacuba, de Tlacopan. En ese tiempo se hablaba ya de esos esbozos de una teología de la liberación. Más adelante hubo un movimiento musical, es por eso también la interrelación que tienen estas disciplinas, con un movimiento musical artístico, más bien, que era una organización LIMAR, Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios. Y ahí tuvimos una referencia. Nuestra referencia principal fue Ernesto Cardenal, y especialmente, no tanto por su obra, muchos de ellos llegamos a él por su poesía. Y había uno que en la década de los 70 tocó el corazón de muchos de nosotros. Al perderte yo a ti. Un tema bellísimo. Y a partir de ahí, naturalmente, pues uno se da al estudio. Vienen las inquietudes de leer a Gutiérrez, su primer libro. Después otros pensadores están alrededor de él, como Muñoz, como Trigo, en fin. Pero me llamó mucho la atención que en ese tiempo empezó a haber por primera vez una vinculación del pensamiento social, que bueno, veníamos de la experiencia chilena, Salvador Allende, veníamos del materialismo dialéctico, la representante Marta Harnecker, veníamos del ateísmo, y de pronto se nos presenta un vagabundo con un morral que habla de la liberación de una manera diferente, pero también habla de Dios. Para muchos fue un choque muy interesante que nos llamó la atención, fue hipnótico. Entonces relato esto a manera experiencial, no de modo teórico, porque de teoría podría faltar un argumento interesante que vamos a mencionar. Entonces llega el momento en que nos acercamos a ese pensar-sentir, y hay acercamiento con el pensar-sentir de sacerdotes. Imagínense, un hombre que está estudiando sociología, que se las da de ateísmo total, que no quiere saber nada de la iglesia, que incluso la insulta, y de repente se acerca a uno de sus representantes. ¡Qué belleza! Entendimos entonces que nadie puede tener el patrimonio exclusivo de la verdad, sino que la investigación debe ser sistémica, abierta de criterio, por favor. En ese tiempo hice una presentación, y la presentación que hice ya en la década de los 80 fue: si vas a estudiar la teología de la revolución de a de veras, no te conformes nada más con el elemento de la página 20 a la 33, eso es librito, ¿no? Vamos a comprometernos a algo más profundo. La liberación, ahí está, se estudia como materia tal y es preciosa. Y la teología, me gustó mucho ver 1979-1980 a un hombre de apellido Jiménez, maravilloso, que no quería saber nada de la iglesia, pero se entusiasmó tanto con la referencia de Cardenal en su momento, que entre sus libros, un día por equivocación saca la Biblia y no sabía qué decir. Se puso a explicarnos a todos nosotros por qué la tenía ahí, que estaba haciendo investigación, que iba a tener una entrevista con Cardenal, que lo que sea. Se avergonzó de estar leyendo los evangelios. Pero los evangelios son parte de la teología, y la teología de la liberación no es solamente el argumento de qué me dice el elemento filosófico, económico, sociológico e incluso psicológico.
respecto de la relación con, como le llaman, ¿no? Generalmente, que no es la palabra correcta, pero los pobres. ¿Por qué no estudiar a quien volteó a mirar a los sudras, a quien dijo que los pobres eran el alimento principal de su enseñanza, Jesucristo? Y quizá un ideólogo poco entendido, San Francisco de Asís. ¿Cómo se llama su movimiento? La revolución de los pobres. Hay mucha historia. No es solamente que llega este caballero y ya nos dicta el libro de teología de la liberación, por muy Gutiérrez que se apellide, ¿no? Sino que eventualmente tenemos que abrevar en otros sitios para comprender esta materia. Entonces, si nos proponemos estudiar un poco del Evangelio e incluso hacer práctica religiosa, porque entender a la teología de la revolución no es, como dije hace un momento, la teoría pura, sino acercarse al elemento transpersonal. ¿Y cuál será este? Pues la oración, la comunicación con lo divino, con lo que de sagrado se entiende, respetando cualquier idea. Y a veces se dice que soy tan ateo que no me puedo acercar a eso ni me lo menciones. Puedo decir verdaderamente que con Cardenal hubo algunos conversos por vocación propia, pero también puedo decir que como psicólogo he hipnotizado a algunas personas fervientes detractores y que en lo profundo, en la hipnosis profunda, son más creyentes que tú y yo juntos. Estamos hablando de un tema fascinante. Si se quiere adentrar en la teología de la liberación, estudiemos, claro que sí, la horizontalidad del pensamiento y de la investigación, el análisis profundo respecto de la liberación de los pueblos y la cercanía con quien lo vive en carne propia, pero también un acercamiento teológico en la praxis. Ahí se revelarán verdades que ni siquiera te hubieras imaginado. Es un tema increíble, hermoso, y me gustaría platicar de esto una hora, pero bueno, creo que con esta participación de experiencia pudiera ser interesante.